en el árido pueblo de San Miguel de Allende, una niña apache de 8 años llamada Itzel es encontrada atada a un poste en la plaza principal con un cartel que dice «Inútil», abandonada por quienes deberían protegerla. Su destino cambia cuando Emilio, un carpintero mudo que llegó al pueblo hace años huyendo de su propio dolor, decide liberarla y darle un hogar. A través de 6 capítulos, seguiremos el viaje de sanación mutua entre un hombre silencioso, marcado por la pérdida, y una niña que debe aprender a confiar nuevamente, mientras enfrentan juntos los prejuicios de una comunidad que los rechaza y descubren que la familia verdadera se construye con amor, no con sangre. El sol del mediodía golpeaba sin piedad las piedras desgastadas de la plaza principal de San Miguel de Allende. El calor era tan intenso que hasta los perros callejeros buscaban refugio bajo las sombras escasas de los laureles centenarios. Era uno de esos días de julio en que el aire mismo parecía arder y las familias se refugiaban en sus casas de adobe, esperando que la tarde trajera algo de alivio. Emilio Herrera ajustó su sombrero de palma mientras caminaba por los adoquines irregulares, cargando en su hombro la caja de herramientas que había sido su compañera fiel durante los últimos 5 años. Sus botas de cuero, gastadas pero bien cuidadas, resonaban con un ritmo constante que contrastaba con el silencio que siempre lo rodeaba. A sus 42 años, Emilio había encontrado en el trabajo de carpintería no solo un medio de supervivencia, sino también una forma de expresar todo lo que sus cuerdas vocales dañadas no le permitían decir. La mudez había llegado a su vida como un huracán inesperado 3 años atrás, cuando el accidente en la mina de plata de Guanajuato le arrebató no solo la voz, sino también la vida de su hermano menor, Carlos. Desde entonces, Emilio había aprendido a comunicarse a través de gestos, miradas y, sobre todo, a través de la madera que tallaba con sus manos expertas. Cada mueble que creaba llevaba impresa una parte de su alma silenciosa. Mientras se dirigía hacia la casa de doña Carmen, quien le había encargado reparar las ventanas de su tienda de artesanías, Emilio notó que algo perturbaba la tranquilidad habitual de la plaza. Un grupo de mujeres se había congregado cerca de la fuente colonial, sus voces agudas cortando el aire caliente como cuchillos. Sus rostros mostraban una mezcla de indignación y curiosidad morbosa que él conocía bien. Era la misma expresión que habían tenido cuando él llegó al pueblo, arrastrando su dolor y su silencio como cadenas invisibles. «Es una vergüenza», exclamaba doña Mercedes, la esposa del alcalde, agitando su abanico con movimientos nerviosos. «¿Cómo pueden hacer algo así a una criatura?» «Pero miren nada más el cartel», respondió otra mujer bajando la voz como si compartiera un secreto. «Dice inútil. Seguramente la familia ya no la quería». Emilio frunció el ceño y aceleró el paso, su curiosidad venciendo a su instinto de evitar las multitudes. Mientras se acercaba, pudo distinguir el centro de la conmoción. Atada a uno de los postes de hierro forjado que sostenían las cadenas decorativas, alrededor de la fuente, había una niña. Su corazón se detuvo por un instante. La pequeña no podía tener más de 8 años y su piel morena contrastaba con el vestido blanco desgarrado que llevaba puesto. Su cabello negro, largo y enredado, caía sobre sus hombros como una cascada oscura, y sus ojos tenían esa mirada perdida que Emilio reconoció inmediatamente. Era la misma mirada que él había visto en el espejo durante meses después del accidente. Colgando de su cuello, un cartel de cartón sucio decía en letras irregulares, «Inútil». Las cuerdas que la sujetaban al poste eran ásperas y habían dejado marcas rojizas en sus pequeñas muñecas. La niña no lloraba, no gritaba, ni siquiera parecía estar completamente presente. Simplemente miraba hacia adelante con una expresión vacía que partía el alma. «Es apache», murmuró una de las mujeres, como si eso explicara todo. «Vinieron de la sierra hace unos días. Seguramente es huérfana». «¿Y por qué no la llevan al orfanato de la capital?», preguntó otra. «Porque está lleno, mujer. Además, ya vieron lo que dice el cartel. Ni su propia gente la quiere». Emilio sintió una oleada de rabia subiendo por su pecho. Sin pensarlo 2 veces, se abrió paso entre el grupo de mujeres, ignorando sus protestas y miradas de desaprobación. Se acercó a la niña con movimientos lentos y deliberados, como si se aproximara a un animal herido. Los ojos de la pequeña se movieron hacia él cuando se puso en cuclillas frente a ella. Eran ojos profundos, del color del café recién molido, y en ellos Emilio
Vio un dolor que trascendía la edad. Vio miedo, abandono, pero también una chispa de algo que se negaba a extinguirse completamente. «¿Qué hace, señor Herrera?», le gritó doña Mercedes. «Deje a esa niña en paz. Ya vendrá la autoridad a llevársela». Emilio la ignoró por completo. Con cuidado extendió su mano hacia la niña, manteniéndola inmóvil hasta que ella decidiera si quería el contacto. La pequeña lo estudió durante varios segundos que parecieron eternos, y luego, para sorpresa de todos, incluido él mismo, extendió lentamente su mano pequeña y temblorosa hacia la suya. El contacto fue como una descarga eléctrica. En ese momento, Emilio supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sin dudarlo, sacó su navaja y comenzó a cortar las cuerdas que la tenían prisionera. Sus manos, habitualmente firmes y precisas, temblaron ligeramente mientras trabajaba. «Señor Herrera, no puede hacer eso», protestó una de las mujeres. «Esa niña no es asunto suyo», pero Emilio continuó cortando. Cuando la última cuerda cayó al suelo, la niña se frotó las muñecas con movimientos automáticos, como si hubiera estado atada durante horas. Emilio tomó el cartel que colgaba de su cuello y lo desgarró en pedazos, arrojándolos a la fuente donde se empaparon y se hundieron lentamente. La niña lo observó hacer esto con una expresión de asombro, como si no pudiera creer que alguien hubiera destruido aquella palabra cruel que la había marcado. Emilio se quitó su camisa de algodón y la puso sobre los hombros de la pequeña, cubriéndola del sol y de las miradas curiosas. «¿Cómo te llamas?», le preguntó con gestos, llevándose la mano al pecho para señalarse a sí mismo y luego articulando con los labios su propio nombre. La niña lo miró confundida al principio, pero luego pareció entender. Con una voz ronca por la sed y el miedo, susurró: «Itzel». El nombre resonó en la mente de Emilio como una campana. Itzel. Sabía que en náhuatl significaba estrella, y le pareció profundamente irónico que alguien hubiera llamado inútil a una estrella. «Señor Herrera», la voz autoritaria del padre Miguel cortó el aire. El sacerdote se acercaba con paso rápido, su sotana negra ondeando detrás de él. «¿Qué está haciendo?». Emilio se incorporó manteniendo a Itzel detrás de él en un gesto protector. El padre Miguel era un hombre mayor, de rostro bondadoso pero práctico, que había servido a la comunidad durante más de 20 años. Emilio lo respetaba, pero en ese momento se sintió como un lobo protegiendo a su cachorro. «La niña necesita ir al orfanato», continuó el padre Miguel con voz suave pero firme. «No puede quedarse aquí en la plaza. Las autoridades vendrán pronto y...». Emilio negó con la cabeza con vehemencia. Señaló hacia Itzel y luego hacia sí mismo, y después hacia la dirección de su casa. El mensaje era claro: la niña se iría con él. «Emilio», el padre Miguel bajó la voz y se acercó más. «Entiendo que quieras ayudar, pero una niña necesita cuidados específicos. Necesita una familia completa, una madre». Pero Emilio ya había tomado su decisión. Se puso en cuclillas nuevamente frente a Itzel y le tendió la mano. La niña la tomó sin dudar, y juntos comenzaron a caminar alejándose de la plaza, ignorando las voces de protesta a sus espaldas. Mientras caminaban por las calles empedradas del pueblo, Emilio sintió el peso de las miradas curiosas y desaprobatorias de los vecinos que se asomaban por las ventanas. Itzel caminaba a su lado en silencio, sus pies descalzos moviéndose con cuidado sobre las piedras irregulares. La casa de Emilio estaba ubicada en las afueras del pueblo, una construcción sencilla de adobe con un pequeño taller anexo donde creaba sus muebles. Tenía un patio trasero con un pozo de agua fresca y un árbol de higuera que daba sombra generosa. No era mucho, pero era suyo, y por primera vez en años se sintió ansioso por compartirlo con alguien. Al llegar a la puerta, Emilio se detuvo y miró a Itzel. La niña levantó la vista hacia él y en sus ojos vio algo que no había estado allí antes, una pequeña chispa de esperanza. Abrió la puerta y le hizo un gesto para que entrara. Itzel dudó por un momento en el umbral, como si estuviera cruzando no solo una puerta, sino toda una vida nueva. Finalmente, dio un paso adelante y entró en la casa. El interior era simple pero acogedor. Las paredes de adobe mantenían la casa fresca, y los muebles que Emilio había creado con sus propias manos le daban un toque de calidez personal. Había una pequeña cocina con un fogón de leña, una mesa de madera pulida, 2 sillas y en el rincón una cama individual cubierta con una colcha tejida a mano.
Itzel se quedó parada en el centro de la habitación, girando lentamente para observar todo. Emilio la observó mientras ella tomaba conciencia de su nuevo entorno y se preguntó qué estaría pensando. ¿Tendría hambre? ¿Sed? ¿Miedo? Se dirigió a la cocina y le sirvió un vaso de agua fresca del cántaro de barro. Itzel lo bebió con avidez, como si no hubiera tomado agua en días. Luego, Emilio preparó una comida simple: frijoles refritos, tortillas calientes y un poco de queso fresco. Mientras cocinaba podía sentir los ojos de Itzel siguiendo cada uno de sus movimientos. Comieron en silencio, un silencio que era diferente al que Emilio había conocido durante años. No era el silencio pesado de la soledad, sino algo más suave, más compartido. Itzel comió despacio, saboreando cada bocado, y de vez en cuando levantaba la vista para mirarlo con una expresión que era parte gratitud, parte curiosidad. Cuando terminaron de comer, Emilio se levantó y caminó hacia un armario pequeño. Sacó una camisa vieja y un par de pantalones que había guardado de cuando era más joven. Serían demasiado grandes para Itzel, pero al menos estarían limpios. Le ofreció la ropa con una sonrisa tímida. Itzel la tomó y la abrazó contra su pecho, como si fuera el regalo más valioso que hubiera recibido jamás. Esa noche, Emilio le cedió su cama a Itzel y se acomodó en el suelo del taller sobre algunas mantas. Pero no pudo dormir. A través de la ventana podía ver las estrellas brillando en el cielo despejado del desierto mexicano, y pensó en el nombre de la niña: Itzel, Estrella. Mientras escuchaba la respiración tranquila de la niña en la habitación contigua, Emilio supo que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un hombre mudo que trabajaba la madera en soledad. Ahora era el protector de una pequeña estrella que alguien había intentado apagar, pero que seguía brillando con una luz tenue, pero persistente. El viento nocturno susurraba entre las hojas de la higuera, y por primera vez en años, Emilio sintió que el silencio no era su enemigo. Era simplemente otro lenguaje, uno que él y su nueva hija tendrían que aprender a hablar juntos. El amanecer llegó a San Miguel de Allende con su habitual sinfonía de gallos cantando y campanas de iglesia repicando a lo lejos. Emilio despertó antes que el sol, como era su costumbre, pero esta vez no fue el ruido lo que lo sacó del sueño, sino la conciencia de que ya no estaba solo. Se incorporó lentamente desde su improvisado lecho en el taller, sintiendo los músculos adoloridos por haber dormido en el suelo de madera. A través de la puerta entreabierta, pudo ver a Itzel aún dormida en su cama, acurrucada como un pequeño animal que busca protección. La camisa que le había dado la noche anterior le quedaba tan grande que parecía perdida en ella, y su cabello negro se extendía sobre la almohada como tinta derramada. Emilio se quedó observándola por un momento, maravillándose de cómo la presencia de esta niña había transformado su casa de un simple refugio en algo que comenzaba a parecerse a un hogar. Se dirigió silenciosamente a la cocina para preparar el desayuno. Mientras encendía el fogón de leña, sus pensamientos se dirigieron hacia los desafíos que les esperaban. No tenía experiencia cuidando niños, y menos aún niñas. Su hermano Carlos había sido solo 3 años menor que él, y cuando eran niños, habían crecido prácticamente solos después de que sus padres murieran en una epidemia de cólera. Ahora, a los 42 años, se encontraba en territorio completamente desconocido. El aroma del café recién hecho llenó la casa cuando Itzel finalmente despertó. Emilio la escuchó moverse en la habitación y luego apareció en la puerta de la cocina, frotándose los ojos con los puños cerrados. Se había puesto los pantalones que él le había dado, enrollando las piernas varias veces para que no la hicieran tropezar. «Buenos días», murmuró con una voz todavía ronca por el sueño. Emilio le sonrió y le señaló una silla. Había preparado huevos revueltos con chiles verdes, tortillas calientes y un poco de miel que había conseguido de las colmenas de don Esteban. Itzel se sentó con cuidado, como si cada movimiento fuera una pregunta que esperaba respuesta. Mientras desayunaban, Emilio observó cómo la niña comía. Lo hacía con modales cuidadosos, masticando lentamente y manteniendo las manos limpias. Alguien le había enseñado a comportarse en la mesa, lo que le hizo preguntarse una vez más sobre su historia. ¿Dónde estaba su familia? ¿Qué había pasado para que terminara atada en la plaza con ese cartel cruel? Después del desayuno, Emilio le mostró la casa más detalladamente. Le enseñó dónde estaba todo:
El baño pequeño con su letrina limpia, el lugar donde guardaba la ropa, el armario donde tenía algunos libros que había logrado salvaguardar a lo largo de los años. Itzel lo seguía sin hacer preguntas, absorbiendo cada detalle con la atención de alguien que había aprendido a adaptarse rápidamente a nuevas situaciones. Cuando llegaron al taller, los ojos de Itzel se iluminaron por primera vez desde que la había encontrado. Las herramientas colgaban ordenadamente en las paredes y el aire olía a madera fresca y barniz. Había varios proyectos en diferentes etapas de terminación, una mesa de comedor a medio pulir, un armario esperando sus últimos detalles y en un rincón, una pequeña caja musical que había estado tallando en sus ratos libres. Itzel se acercó a la caja musical con curiosidad. Era de madera de cedro, con intrincados diseños florales grabados en la tapa. Emilio la había hecho pensando en regalársela a alguna niña del pueblo en Navidad, pero ahora se dio cuenta de que había encontrado a su verdadera destinataria. Tomó la caja y la abrió. La melodía que sonó era simple pero hermosa, una nana mexicana tradicional que su madre solía cantarle cuando era pequeño. Itzel escuchó con total concentración, y por primera vez Emilio vio algo parecido a una sonrisa juguetear en las comisuras de sus labios. ¿La hiciste tú?, le preguntó en voz baja. Emilio asintió y le entregó la caja. Itzel la tomó con las dos manos, como si fuera un tesoro frágil, y la abrazó contra su pecho. Era la primera vez que veía una expresión de pura alegría en su rostro, y se sintió más satisfecho que cuando había terminado su trabajo más elaborado. El sonido de pasos en el patio interrumpió el momento. Emilio frunció el ceño. Era inusual que alguien viniera a su casa tan temprano. Se asomó por la ventana y vio al padre Miguel acercándose por el sendero de grava, acompañado de una mujer que no conocía. «Quédate aquí», le hizo entender a Itzel con gestos y salió a recibir a los visitantes. «Buenos días, Emilio», saludó el padre Miguel con una sonrisa que parecía un poco tensa. «Te presento a la señora Rodríguez. Ella trabaja en servicios sociales del gobierno estatal». La mujer era de mediana edad, con el cabello recogido en un moño estricto y vestida con un traje gris que parecía demasiado formal para el ambiente rural del pueblo. Llevaba una carpeta bajo el brazo y tenía esa expresión oficial que Emilio había llegado a desconfiar. «Señor Herrera», dijo la mujer con voz firme pero no necesariamente hostil. «Vengo por el asunto de la niña que encontraron ayer en la plaza». Emilio sintió que su estómago se endurecía, cruzó los brazos sobre el pecho y esperó a que ella continuara. «Entiendo que usted se la llevó de la plaza», continuó la señora Rodríguez. «Aunque aprecio su gesto de bondad, debe entender que hay procedimientos que seguir. La niña necesita ser procesada correctamente por el sistema, evaluada y colocada en una institución apropiada». Emilio negó con la cabeza con vehemencia. Señaló hacia la casa y luego hacia sí mismo, tratando de comunicar que Itzel se quedaría con él. «Emilio», intervino el padre Miguel con voz suave, «la señora Rodríguez solo quiere asegurar que la niña reciba el cuidado adecuado. Tú eres soltero y además…» El padre Miguel no terminó la frase, pero Emilio entendió. Además era mudo, además era un hombre solo, además no era una familia normal. «Señor Herrera», continuó la señora Rodríguez, «para que usted pueda hacerse cargo oficialmente de la niña, tendría que pasar por un proceso de adopción formal. Eso requiere evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias, referencias de la comunidad y documentación extensa. Francamente, sería más sencillo para todos si permitiera que la niña fuera a una institución donde…» Emilio la interrumpió con un gesto brusco de la mano. Sus ojos se habían endurecido y el padre Miguel reconoció inmediatamente la expresión testaruda que había visto en él antes. Era la misma mirada que había tenido cuando los vecinos trataron de convencerlo de que se mudara a un pueblo más grande, donde había más oportunidades de trabajo. «¿Dónde está la niña ahora?», preguntó la señora Rodríguez mirando hacia la casa. En ese momento, Itzel apareció en la puerta del taller todavía sosteniendo la caja musical. Al ver a los extraños, su expresión se endureció inmediatamente y se acercó a Emilio pegándose a su lado como un animal asustado. «Hola, pequeña», dijo la señora Rodríguez con una sonrisa profesional. «¿Cómo te llamas?». Itzel no respondió. En lugar de eso, se aferró más fuerte a la camisa de Emilio. «Se llama Itzel», respondió el padre Miguel suavemente. «Itzel, esta señora quiere ayudarte». «No necesito ayuda»,
respondió Itzel con una voz apenas audible, pero sorprendentemente firme. Quiero quedarme aquí. La señora Rodríguez intercambió una mirada con el padre Miguel. Niña, entiendo que el señor Herrera ha sido muy amable contigo, pero necesitas estar en un lugar donde haya otras personas que puedan cuidarte mejor. Mujeres que puedan enseñarte cosas que una niña necesita saber. Él me cuida bien, respondió Itzel, y para sorpresa de todos tomó la mano de Emilio con la suya libre. El gesto fue tan simple y tan natural que cortó la conversación como un cuchillo. Emilio sintió la pequeña mano cálida en la suya y se dio cuenta de que, en menos de 24 horas, esta niña se había convertido en lo más importante de su vida. Señora Rodríguez, la voz del padre Miguel sonó más firme ahora. Quizás podríamos explorar opciones. Emilio es un hombre bueno, trabajador, respetado en la comunidad. Si él está dispuesto a comenzar el proceso formal de adopción, padre, usted sabe que es complicado, respondió la funcionaria. Un hombre soltero, sin experiencia con niños y con su discapacidad. La palabra discapacidad cayó como una piedra en un estanque silencioso. Emilio sintió que su rostro se enrojecía, pero antes de que pudiera reaccionar, Itzel se soltó de su mano y dio un paso adelante. Él no está roto, dijo con una voz que, aunque pequeña, resonaba con una determinación que los adultos no esperaban. Las personas rotas son las que atan a las niñas en las plazas. El silencio que siguió fue profundo. La señora Rodríguez parpadeó, claramente sorprendida por la respuesta. El padre Miguel sonrió levemente y Emilio sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. Itzel, dijo la señora Rodríguez, intentando recuperar el control de la situación. Entiendo que estés confundida, pero no estoy confundida, la interrumpió Itzel. Sé lo que quiero. Quiero quedarme con él. Emilio se puso en cuclillas junto a Itzel y le puso una mano en el hombro. La miró a los ojos y vio en ellos la misma determinación que había visto en el espejo cuando decidió mudarse a San Miguel de Allende después del accidente. Era la mirada de alguien que había tomado una decisión y no se echaría atrás. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó con gestos dirigiéndose al padre Miguel. El padre Miguel tradujo la pregunta y la señora Rodríguez suspiró. Oficialmente debería llevarme a la niña ahora mismo, dijo, pero puedo darle una semana para que decida si quiere comenzar el proceso de adopción. Si no, tendré que venir por ella. Una semana. Emilio asintió. Una semana para demostrar que podía ser el padre que Itzel necesitaba. Una semana para convencer a una burocracia que nunca había tenido que considerar el caso de un carpintero mudo que había encontrado a su hija en una plaza. Después de que los visitantes se fueron, Emilio e Itzel se sentaron en el patio bajo la sombra de la higuera. El sol de la mañana había dado paso a un calor más intenso, y las cigarras comenzaban su canto monótono en los árboles cercanos. ¿Vas a dejar que me lleven?, preguntó Itzel, sin mirarlo a los ojos. Emilio negó con la cabeza con vehemencia. Se señaló a sí mismo, luego a ella, y entrelazó sus dedos para mostrar que estarían juntos. «¿Pero cómo vas a convencerlos?», insistió ella. «Ni siquiera puedes hablar con ellos». Emilio sonrió y señaló hacia su taller. Se levantó y fue a buscar una pizarra pequeña que usaba para hacer cálculos de medidas. Escribió en ella con letras claras: «Hay muchas formas de hablar». Itzel leyó las palabras y por primera vez desde que la conocía le dedicó una sonrisa verdadera. «Enséñame», dijo, y así comenzaron las lecciones. Emilio le enseñó los gestos básicos que usaba para comunicarse con la gente del pueblo. Le mostró cómo decir hola y gracias, y por favor, sin palabras. Itzel era una estudiante rápida, y pronto estaban teniendo conversaciones enteras usando solo las manos y las expresiones faciales. Por la tarde, llegó doña Carmen para revisar el progreso de las ventanas que Emilio estaba reparando. Cuando vio a Itzel, su expresión se suavizó inmediatamente. «Así que esta es la niña de la plaza», dijo doña Carmen, observando a Itzel con ojos maternales. «Pobrecita, ¿cómo te llamas, mija?» «Itzel», respondió la niña, pero se mantuvo cerca de Emilio. «¿Y te gusta estar aquí con don Emilio?» Itzel asintió con entusiasmo. «Me está enseñando a hablar con las manos». Doña Carmen miró a Emilio con una expresión que él no pudo interpretar completamente, pero que parecía contener aprobación. «Bueno», dijo finalmente, «supongo que todos necesitamos una familia, ¿verdad?» Esa noche, mientras Itzel dormía en la cama que ahora consideraba suya,
Emilio se quedó despierto en el taller, trabajando en un proyecto especial. Había decidido hacer una mesa pequeña para Itzel, del tamaño perfecto, para que pudiera hacer dibujos o comer cuando no quisiera usar la mesa grande. Mientras tallaba, pensó en la semana que tenía por delante. Sabía que no sería fácil. Tendría que enfrentarse a un sistema que no estaba diseñado para personas como él. Tendría que probar que un hombre mudo podía ser un padre adecuado y tendría que hacerlo todo sin poder pronunciar una sola palabra en su defensa. Pero mientras escuchaba la respiración suave de Itzel en la habitación contigua y recordaba la manera en que había defendido con tanta fiereza el derecho a quedarse con él, Emilio supo que haría todo lo que fuera necesario. Había encontrado a su hija y ella lo había encontrado a él. La semana que les esperaba sería una prueba, pero ya no estaba solo para enfrentarla. Los siguientes días transcurrieron como un delicado baile entre el aprendizaje y la adaptación. Emilio descubrió que criar a una niña de 8 años era como aprender un oficio completamente nuevo, pero con la diferencia de que los errores tenían consecuencias emocionales que lo mantenían despierto por las noches. Itzel resultó ser más independiente de lo que él había imaginado. Se levantaba antes del amanecer, se vestía sin ayuda, y para cuando él terminaba de preparar el desayuno, ella ya había barrido el patio y alimentado a las gallinas que don Esteban le había regalado años atrás. Parecía tener una necesidad casi compulsiva de ser útil, como si temiera que si no contribuía lo suficiente, podría ser rechazada nuevamente. «No tienes que hacer tanto trabajo», le escribió Emilio en la pizarra una mañana, después de encontrarla intentando lavar su ropa en la pila del patio. «Quiero ayudar», respondió ella, sin levantar la vista del jabón. «En mi familia anterior, si no trabajabas, no comías». Esa simple frase le reveló a Emilio más sobre el pasado de Itzel de lo que había sabido hasta entonces. Su familia anterior no había sido abandonada por padres biológicos, sino que había estado con otras personas que la habían tratado como una carga. El cartel que decía «inútil» no había sido puesto por extraños, sino por personas que se suponía que debían cuidarla. El cuarto día, mientras Emilio trabajaba en el taller reparando una silla para el padre Miguel, Itzel se acercó con una expresión seria en el rostro. «¿Qué pasa si no te dejan quedarte conmigo?», preguntó directamente. Emilio dejó de lijar y la miró. Era una pregunta que había estado evitando pensar, pero que sabía que eventualmente tendría que enfrentar. «Voy a luchar por ti», escribió en la pizarra. «¿Pero cómo?», insistió ella. «Esa señora dijo que necesitas tener una familia normal. Tú no tienes esposa, no puedes hablar». Emilio sintió un nudo en la garganta. Las inseguridades que había estado tratando de ignorar se cristalizaron en las palabras inocentes de la niña. Quizás la señora Rodríguez tenía razón. Quizás él no era lo que Itzel necesitaba. Pero luego vio la manera en que ella lo miraba, no con duda, sino con una preocupación genuina por él. Se dio cuenta de que no estaba cuestionando su capacidad como padre, sino que estaba preocupada por las reacciones de otros. «Vamos al pueblo», le indicó con gestos. Itzel lo siguió, intrigada. Caminaron por las calles empedradas hasta llegar a la plaza principal, donde todo había comenzado. Era media tarde, y las familias comenzaban a salir de sus casas después de la siesta. Emilio guió a Itzel hacia el banco, donde solía sentarse don Aurelio, el hombre más viejo del pueblo y una especie de cronista no oficial de San Miguel de Allende. «Don Aurelio», Emilio saludó al anciano con un gesto respetuoso. «Emilio, mi hijo», respondió el viejo con una sonrisa desdentada. «Y esta debe ser la niña de la que todo el pueblo habla». Itzel se escondió parcialmente detrás de Emilio, pero don Aurelio tenía esa manera suave de hablar que tranquilizaba hasta a los más tímidos. «Acércate, niña. No muerdo, aunque ya no me quedan muchos dientes para hacerlo», bromeó. A pesar de sí misma, Itzel sonrió un poco. «¿Sabes qué?», continuó don Aurelio. «Tu papá adoptivo es una de las mejores personas que he conocido en mis 85 años». «¿Qué quiere decir?», preguntó Itzel. «Bueno, cuando llegó al pueblo hace 5 años, estaba más roto que un plato tirado contra la pared. Había perdido a su hermano en un accidente terrible y no podía hablar por el shock, pero fíjate lo que hizo. No se quedó sintiendo lástima por sí mismo. Empezó a trabajar, a ayudar a la gente, a construir cosas hermosas con sus manos». Emilio se sintió incómodo con la atención, pero don Aurelio continuó. «¿Ves esa banca donde está sentada doña Carmen?». Don Aurelio señaló hacia el otro lado de la plaza.
Emilio la hizo cuando se enteró de que ella tenía problemas en las piernas y no podía estar de pie mucho tiempo en su tienda. No le cobró ni un peso. Itzel siguió la dirección del dedo arrugado del anciano. ¿Y ves esa rampa de madera junto a la iglesia? La construyó para que el señor Martínez pudiera llegar a misa con su silla de ruedas. Y cuando la casa de los Morales se quemó el año pasado, adivina quién pasó 2 semanas completas ayudando a reconstruirla sin pedir nada a cambio. Emilio, murmuró Itzel, mirando a su padre adoptivo con nuevos ojos. Exacto, y lo hizo todo sin decir una sola palabra, porque las acciones hablan más fuerte que las palabras, niña. Siempre ha sido así. Mientras caminaban de regreso a casa, Itzel iba callada, pero Emilio podía sentir que algo había cambiado en ella. Cuando llegaron, ella se dirigió directamente al taller donde él había estado trabajando en la mesa pequeña para ella. ¿Esto es para mí?, preguntó pasando sus pequeños dedos sobre la madera suave. Emilio asintió. ¿Por qué haces cosas tan bonitas para mí si apenas me conoces? Era una pregunta que llegó directo al corazón de Emilio. Se sentó en una silla baja para estar a la altura de sus ojos y tomó sus manos pequeñas entre las suyas. «Porque eres mi hija», escribió en la pizarra. «No por sangre, sino por elección». Los ojos de Itzel se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Al día siguiente, un viernes, llegó un visitante inesperado. Emilio estaba terminando de reparar las ventanas de doña Carmen cuando escuchó voces alteradas en el patio. Salió del taller y vio a un hombre alto y delgado, vestido con ropas polvorientas de viaje, hablando con Itzel. «Te digo que tienes que venir conmigo», decía el hombre con voz áspera. «Eres mi responsabilidad». Itzel retrocedía lentamente, con los ojos muy abiertos de miedo. «No, no me voy contigo, tío Ramón». Emilio sintió que la sangre se le helaba en las venas. Se acercó rápidamente, colocándose entre el hombre y la niña. «¿Quién es usted?», preguntó el hombre, mirando a Emilio con desprecio. ¿El nuevo idiota que recogió a esta inútil? La palabra inútil cayó como un latigazo. Emilio sintió que la rabia subía por su pecho, pero se contuvo. Detrás de él, podía sentir a Itzel temblando. «Soy Ramón Vázquez, tío de la niña», continuó el hombre. «Vengo a llevármela. Sus padres murieron hace 2 años y yo soy su único pariente vivo». Emilio negó con la cabeza y se mantuvo firmemente plantado entre Ramón e Itzel. «Oiga, usted no puede quedarse con ella. Es mi sangre, mi responsabilidad. Además, ¿qué clase de vida le va a dar un mudo?» «Él me cuida mejor que tú», gritó Itzel desde atrás de Emilio. «Tú fuiste quien me puso el cartel, tú me ataste en la plaza». Ramón se encogió de hombros sin mostrar remordimiento. «Eras una carga. Tengo mis propios hijos que alimentar, pero mi mujer dice que necesitamos ayuda con el trabajo de casa, así que he venido por ti». Emilio sintió que el mundo se tambaleaba. Este hombre no quería a Itzel como hija, la quería como sirvienta gratuita. La había abandonado con la esperanza de que alguien más se hiciera cargo de ella, pero ahora que sabía que estaba bien cuidada, venía a reclamarla. «No me voy», declaró Itzel con una voz más fuerte. «Emilio es mi papá ahora». Ramón se rió con crueldad. «Ese mudo no es tu papá. Yo soy tu familia de verdad, y legalmente tú me perteneces». En ese momento apareció el padre Miguel, como si hubiera sentido que algo malo estaba pasando. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó con autoridad. Ramón se irguió, adoptando una postura más respetuosa ante el sacerdote. «Padre, soy el tío de la niña. Vengo a llevármela a casa». «¿Usted es quien la abandonó en la plaza?», preguntó el padre Miguel con una voz que podría haber congelado el fuego. «No la abandoné», mintió Ramón. «La traje al pueblo para que encontrara una familia mejor, pero ahora veo que está con este hombre que ni siquiera puede hablar. Eso no es apropiado para una niña». El padre Miguel miró a Emilio, luego a Itzel y finalmente de vuelta a Ramón. «Señor Vázquez, si usted realmente fuera un tío preocupado, no habría atado a su sobrina a un poste con un cartel insultante». «Yo no». «Todos en el pueblo vieron el cartel», lo interrumpió el padre Miguel. «Todos saben cómo llegó aquí, y todos han visto cómo Emilio la ha cuidado estos días como si fuera su propia hija». Ramón cambió de táctica. «Mire, padre, entiendo que el hombre tenga buenas intenciones, pero yo tengo derechos legales. Soy su pariente de sangre. Los derechos legales se basan en la responsabilidad», respondió el padre Miguel firmemente. «Y usted abandonó esa responsabilidad cuando abandonó a la niña.
«Ella se viene conmigo», gritó Ramón perdiendo la paciencia. «Y no hay nada que ustedes puedan hacer para impedirlo». Intentó agarrar a Itzel, pero Emilio fue más rápido. Se interpuso con tanta fuerza que Ramón retrocedió. Los ojos de Emilio brillaban con una determinación que el otro hombre no había esperado. «¿Qué va a hacer?», se burló Ramón. «¿Pelear conmigo? ¿Un mudo contra un hombre de verdad?». Emilio no respondió. No necesitaba hacerlo. Su postura, sus puños cerrados y la expresión de su rostro comunicaban todo lo que necesitaba decir. En ese momento comenzaron a llegar más vecinos. Primero doña Carmen, luego don Aurelio, después otros que habían escuchado los gritos. Pronto, medio pueblo se había reunido en el patio de Emilio. «¿Qué pasa aquí?», preguntó doña Carmen. «Este hombre quiere llevarse a Itzel», explicó el padre Miguel. «¿Este es el que la abandonó?», preguntó don Aurelio con desprecio. «No la abandoné», comenzó Ramón, pero fue interrumpido por un coro de voces desaprobatorias. «Todos vimos el cartel. Pobrecita niña. Emilio ha sido mejor padre en una semana que usted en toda su vida». Ramón miró alrededor, dándose cuenta de que estaba completamente superado. «Esto no se queda así», amenazó. «Volveré con las autoridades. Esa niña es mía por derecho. Y nosotros testificaremos sobre lo que vimos», respondió doña Carmen con firmeza. Ramón se alejó echando humo, pero no sin antes dirigir una mirada amenazante a Emilio. «Esto no ha terminado», murmuró. Después de que se fuera, el patio se llenó de conversaciones tranquilizadoras. Los vecinos abrazaron a Itzel, le aseguraron que la protegerían y expresaron su apoyo a Emilio de maneras que él nunca había experimentado antes. Esa noche, mientras Itzel dormía inquieta después de la confrontación del día, Emilio se sentó en el patio bajo las estrellas. Sabía que Ramón regresaría, probablemente con la señora Rodríguez y con documentos legales. La batalla real apenas comenzaba, pero también sabía que ya no estaba solo. Había encontrado algo más que una hija en Itzel. Había encontrado una comunidad que los apoyaba, una familia extendida que entendía que el amor verdadero no tiene nada que ver con la sangre o con la capacidad de hablar. Mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche su hija dormía segura en su casa, y eso era todo lo que importaba. El lunes siguiente amaneció con una bruma extraña que cubría el pueblo como un presagio. Emilio había dormido poco, despertándose varias veces durante la noche al escuchar ruidos que resultaron ser solo el viento moviendo las ramas de la higuera. Itzel también había pasado una noche inquieta, y durante el desayuno apenas probó los huevos que él había preparado con especial cuidado. «¿Crees que va a volver?», preguntó ella, mirando hacia la ventana como si esperara ver aparecer a su tío en cualquier momento. Emilio asintió gravemente. Sería una mentira decirle que no, y había decidido desde el primer día que entre ellos solo habría honestidad. «Pero esta vez estaremos preparados», escribió en la pizarra. No tuvieron que esperar mucho. A las 10 de la mañana, 3 vehículos se detuvieron frente a la casa. Una camioneta policíaca, el automóvil oficial de la señora Rodríguez y un carro particular del que salió Ramón, acompañado de un hombre en traje que obviamente era un abogado. Emilio sintió que el estómago se le contraía, pero se obligó a mantener la calma. Había estado esperando este momento desde la confrontación del viernes y había usado el fin de semana para prepararse lo mejor que pudo. «Quédate cerca de mí», le indicó a Itzel con gestos y salió a recibir a la comitiva oficial. «Buenos días, señor Herrera», saludó la señora Rodríguez con voz formal. «Tengo una orden judicial para retirar a la menor Itzel Vázquez de su custodia temporal y entregarla a su tutor legal, el señor Ramón Vázquez». Mostró un documento oficial con sellos y firmas que Emilio no pudo leer completamente, pero que parecía muy real y muy definitivo. «Como puede ver», intervino el abogado, un hombre pequeño con bigote que se presentó como licenciado Morales, «mi cliente tiene todos los derechos legales sobre la menor. Es su pariente más cercano y su tutor natural, según la ley mexicana». El policía que los acompañaba, un hombre joven que parecía incómodo con toda la situación, se acercó a Emilio. «Señor, entiendo que ha cuidado bien a la niña, pero la ley es clara. Tiene que entregarla». Emilio negó con la cabeza y dio un paso atrás hacia la casa, donde Itzel esperaba en la puerta con los ojos muy abiertos de terror. «No me voy», gritó Itzel de repente. «Él me abandonó. Me puso un cartel que decía inútil». «Eso son mentiras», respondió Ramón con desdén.
La niña está confundida. He venido a llevarla a casa donde pertenece. ¿Casa? La voz del padre Miguel cortó el aire como una campana. El sacerdote se acercaba acompañado de don Aurelio y, para sorpresa de todos, de doña Mercedes, la esposa del alcalde, quien normalmente se mantenía alejada de este tipo de confrontaciones. «Padre Miguel», saludó la señora Rodríguez con cierta tensión. «Este es un asunto legal. No puede interferir». «No interfiero», respondió el padre Miguel con calma. «Solo vengo a presentar información relevante». Sacó una carpeta de documentos. «Tengo aquí declaraciones firmadas de 15 vecinos del pueblo que fueron testigos del abandono de la niña. Todos están dispuestos a testificar que el señor Vázquez la dejó atada a un poste con un cartel insultante». El licenciado Morales frunció el ceño. «Eso no cambia el hecho de que mi cliente es el tutor legal». «Ya sí». Don Aurelio se adelantó con una sonrisa astuta. «¿Y tiene el señor Vázquez algún documento que pruebe esa tutela? Porque yo he estado haciendo algunas investigaciones». Ramón se puso nervioso. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que fui al registro civil de la capital», continuó don Aurelio, sacando sus propios papeles. «Los padres de Itzel nunca registraron oficialmente al señor Vázquez como tutor. De hecho, según estos documentos, cuando murieron hace 2 años, la custodia quedó indefinida». El silencio que siguió fue tenso. El licenciado Morales tomó los papeles de don Aurelio y los revisó con creciente incomodidad. Esto es irregular», murmuró. «¿Irregular?» Doña Mercedes se acercó con porte altivo. «Mi esposo, el alcalde, ha estado revisando este caso toda la mañana. Resulta que el señor Vázquez nunca siguió los procedimientos legales apropiados para establecer su tutela. Simplemente asumió la custodia sin documentación oficial». Ramón comenzó a sudar. Pero soy su tío, su pariente más cercano. Ser pariente no es suficiente», explicó doña Mercedes. «La ley requiere documentación formal y, más importante, evidencia de que el tutor puede y quiere proveer un hogar seguro y amoroso». La señora Rodríguez revisó sus propios documentos con expresión de confusión creciente. «Pero me dijeron que él tenía tutela legal establecida». «Le mintieron», dijo el padre Miguel simplemente. «Y mientras tanto, Emilio ha estado proporcionando a Itzel exactamente el tipo de hogar que ella necesita». En ese momento, como si hubiera sido orquestado, comenzaron a llegar más vecinos. Doña Carmen apareció con una canasta de comida. Don Esteban llegó con sus herramientas, como si viniera a ayudar con algún proyecto. Otros vecinos simplemente se materializaron en el patio, formando un círculo protector alrededor de Emilio e Itzel. «¿Qué es esto?», preguntó el licenciado Morales, claramente fuera de su elemento. «Esto es una comunidad protegiendo a su familia», respondió doña Carmen con firmeza. «Todos estos meses hemos visto cómo Emilio cuida a esta niña», añadió don Esteban. «Va con él a todas partes, está bien alimentada, bien vestida, y por primera vez desde que llegó al pueblo sonríe. Emilio no necesita palabras para ser un buen padre», continuó otro vecino. «Sus acciones hablan por él». Itzel, que había estado observando todo desde la puerta, caminó lentamente hacia el centro del grupo. Con una voz clara que sorprendió a todos por su madurez, se dirigió directamente a la señora Rodríguez. «Señora, usted dijo que una niña necesita una familia que la cuide. Emilio me da de comer todos los días. Me hizo una mesa especial para mí, me está enseñando a trabajar la madera, y por las noches me lee cuentos escribiendo las palabras en su pizarra. ¿Qué más necesita una familia?». Luego se dirigió a Ramón con una valentía que hizo que Emilio se sintiera increíblemente orgulloso. «Y tú», le dijo a su tío, «me abandonaste porque no querías cuidarme. Solo volviste cuando viste que alguien más estaba haciendo el trabajo que tú no quisiste hacer. Eso no te convierte en mi familia». El policía joven se quitó el sombrero y se rascó la cabeza. «Señora Rodríguez, creo que necesitamos revisar este caso más cuidadosamente». La funcionaria se veía abrumada por la situación. Había venido esperando un retiro rutinario de un menor en custodia temporal y se encontraba en medio de una demostración comunitaria masiva. «Licenciado Morales», le dijo al abogado, «¿está seguro de que su cliente tiene la documentación legal apropiada?». El abogado revisó nerviosamente sus papeles. «Bueno, asumimos que la tutela familiar era automática». «La tutela nunca es automática», intervino una nueva voz. Todos se giraron para ver a una mujer elegante de mediana edad acercándose al grupo.
Disculpen la interrupción. Soy la licenciada Patricia Hernández y represento al señor Emilio Herrera. Emilio la miró con sorpresa. No conocía a esta mujer y ciertamente no había contratado a ningún abogado. El padre Miguel me contactó este fin de semana, explicó la licenciada Hernández, como si hubiera leído sus pensamientos. Soy especialista en derecho familiar y he revisado este caso extensamente. Sacó su propia carpeta de documentos. Resulta que el señor Herrera tiene tanto derecho a solicitar la custodia de Itzel como el señor Vázquez. De hecho, considerando que él ha estado proporcionando cuidado consistente, mientras que el señor Vázquez abandonó a la menor, tiene un caso más fuerte. Pero él ni siquiera puede hablar, protestó Ramón desesperadamente. La discapacidad no es impedimento legal para la paternidad, respondió la licenciada Hernández firmemente. De hecho, sería discriminatorio negársela basándose únicamente en eso. Se dirigió a la señora Rodríguez. Propongo que se establezca un período de evaluación de 30 días. Durante este tiempo, Itzel puede permanecer con el señor Herrera mientras se realiza una investigación completa sobre ambas partes interesadas. «Eso es ridículo», gritó Ramón. «Soy su tío, y él ha sido su padre durante la última semana», replicó la licenciada Hernández. «Los tribunales consideran el interés superior del menor, señor Vázquez, y creo que está claro dónde están esos intereses». La señora Rodríguez miró alrededor del patio lleno de vecinos que obviamente apoyaban a Emilio, luego a Itzel, que se aferraba a la mano de su padre adoptivo, y finalmente a Ramón, que parecía cada vez más desesperado y menos creíble. «Está bien», dijo finalmente. «Concedo un periodo de evaluación de 30 días, pero habrá visitas regulares, evaluaciones psicológicas y revisiones del hogar». «Perfecto», respondió la licenciada Hernández. «Mi cliente está completamente dispuesto a cooperar con todas las evaluaciones necesarias». Ramón se acercó a su abogado y le murmuró algo urgentemente. El licenciado Morales negó con la cabeza y le respondió en voz baja. Finalmente Ramón explotó. «Esto es injusto. Esa niña es mía por derecho». «Los niños no son propiedad, señor Vázquez», le dijo la licenciada Hernández con frialdad. «Son seres humanos que merecen amor y cuidado. Si realmente se preocupa por el bienestar de Itzel, debería estar agradecido de que haya encontrado un hogar tan bueno». Después de más discusiones legales y papeleo, la comitiva oficial finalmente se retiró. Ramón se fue echando humo, prometiendo que esto no había terminado, pero su abogado se veía claramente poco convencido de que tuvieran un caso sólido. Cuando los vehículos oficiales desaparecieron por el camino polvoriento, el patio de Emilio se llenó de celebración. Los vecinos felicitaron a la licenciada Hernández, abrazaron a Itzel y palmaron la espalda de Emilio con gestos de apoyo y aprobación. «¿Cómo puedo pagarle?», escribió Emilio en su pizarra para la abogada. «No hay que pagar nada», respondió ella con una sonrisa. «El padre Miguel me contó su historia y decidí que este caso merecía ser defendido pro bono. Además», añadió guiñándole el ojo a Itzel, «tengo debilidad por las familias poco convencionales que funcionan mejor que las tradicionales». Esa noche, mientras Itzel dormía profundamente por primera vez en días, Emilio se sentó en su taller y reflexionó sobre lo que había pasado. Tenía 30 días para demostrar que podía ser el padre que Itzel merecía. 30 días para convencer a un sistema burocrático de que el amor no requiere palabras habladas. Pero ya no se sentía solo en esta batalla. Había descubierto que tenía una comunidad entera respaldándolo, una abogada experimentada de su lado, y lo más importante, una niña que lo había elegido como su padre tanto como él la había elegido como su hija. La verdadera prueba acababa de comenzar, pero por primera vez desde que todo esto empezó, Emilio se sintió esperanzado. Los 30 días de evaluación transformaron la vida de Emilio e Itzel en una extraña mezcla de rutina doméstica y examen constante. Cada mañana traía la posibilidad de una visita sorpresa de la señora Rodríguez. Cada tarde podía incluir una cita con el psicólogo infantil de la capital, y cada noche terminaba con Emilio preguntándose si había hecho lo suficiente para demostrar que merecía ser padre. La primera evaluación formal llegó el miércoles de esa semana. La doctora Esperanza Moreno, una psicóloga especializada en trauma infantil, llegó en un pequeño automóvil azul que levantó una nube de polvo en el camino de grava. Era una mujer de unos 50 años, con cabello gris recogido en una trenza y ojos amables pero observadores detrás de gafas de alambre.
Buenos días, saludó a Emilio con una sonrisa profesional. Soy la doctora Moreno. ¿Está Itzel en casa? Emilio asintió y la guió hacia el patio, donde Itzel estaba sentada en su mesa pequeña, dibujando con lápices de colores que doña Carmen le había regalado. La niña levantó la vista cuando se acercaron y Emilio notó inmediatamente cómo su postura se tensaba. «Hola, Itzel», dijo la doctora Moreno con voz suave. «Me llamo Esperanza. ¿Puedo sentarme contigo?» Itzel miró a Emilio buscando permiso. Él asintió y le hizo un gesto tranquilizador. «¿Qué estás dibujando?», preguntó la doctora, sentándose en una silla que Emilio había acercado. «Mi casa», respondió Itzel, mostrando el dibujo. Era una representación simple pero detallada de la casa de adobe, completa con la higuera en el patio y dos figuras, una alta y una pequeña, tomadas de la mano. «Es muy bonito. ¿Quiénes son estas personas?» «Somos Emilio y yo», respondió Itzel sin dudar. «Él es mi papá». La doctora Moreno tomó notas en una libreta pequeña. «¿Te gusta vivir aquí?» «Sí, mucho. ¿Qué es lo que más te gusta?» Itzel pensó por un momento mirando hacia donde Emilio esperaba a una distancia respetuosa. «Me gusta que no me grita, y que hace cosas bonitas con sus manos, y que me enseña cosas nuevas todos los días». «¿Cómo qué tipo de cosas?» «A hacer muebles, a hablar sin palabras, a hacer tortillas, y por las noches me cuenta cuentos escribiendo en su pizarra». La evaluación continuó durante 1 hora. La doctora Moreno observó cómo Itzel interactuaba con Emilio, cómo él respondía a sus necesidades sin que ella tuviera que pedirle nada, y cómo ambos habían desarrollado un sistema de comunicación que funcionaba perfectamente para ellos. Después de hablar con Itzel, la doctora pidió hablar con Emilio a solas. «¿Puede contarme sobre su experiencia cuidando a Itzel?», preguntó preparándose para tomar notas. Emilio tomó su pizarra y escribió: «Es la cosa más importante que he hecho en mi vida. ¿Ha sido difícil? A veces, pero todo lo que vale la pena es difícil». La doctora Moreno estudió la escritura clara y pensativa de Emilio. ¿Cómo se comunica con ella cuando necesita corregir su comportamiento? Emilio escribió una respuesta larga. «Hasta ahora no he necesitado corregir mucho. Ella es muy buena niña, pero cuando algo no está bien le escribo explicaciones. Ella entiende razones mejor que gritos. ¿Y si tuviera una emergencia médica? ¿Cómo manejaría esa situación?». Esta pregunta había mantenido a Emilio despierto varias noches. Escribió: «Tengo números de emergencia. Doctor, hospital, vecinos. Itzel sabe usar teléfonos y yo no puedo. Padre Miguel vive cerca». La doctora asintió, impresionada por lo bien que había pensado en las contingencias. ¿Por qué quiere adoptar a Itzel? Emilio se tomó su tiempo para responder esta pregunta. Finalmente escribió: «Porque nos encontramos cuando ambos estábamos rotos. Ahora estamos menos rotos juntos». La doctora Moreno sonrió por primera vez durante la entrevista. Esa es una de las respuestas más honestas que he escuchado. La segunda semana trajo visitas de otros oficiales. Un trabajador social inspeccionó la casa, midió las habitaciones, revisó la despensa y evaluó la seguridad del hogar. Quedó impresionado por lo limpio y organizado que estaba todo y por las modificaciones que Emilio había hecho para hacer la casa más apropiada para una niña. Barandas de seguridad en las escaleras del taller, un botiquín de primeros auxilios bien surtido y libros apropiados para su edad en un estante que había construido especialmente para ella. Pero el verdadero desafío llegó durante la tercera semana, cuando Itzel tuvo su primera pesadilla severa. Era pasada la medianoche cuando Emilio despertó con los gritos aterrorizados de la niña. Corrió a su habitación y la encontró sentada en la cama, temblando y llorando, claramente en medio de una pesadilla terrible. «No soy inútil», gritaba entre sollozos. «No soy inútil». Emilio se sentó cuidadosamente en el borde de la cama y extendió sus brazos. Itzel se lanzó hacia él, aferrándose a su camisa con desesperación. «Soñé que tío Ramón venía por mí», murmuró contra su pecho, «y que me ponía el cartel otra vez, y que tú no podías ayudarme porque no puedes gritar». El corazón de Emilio se partió. Esa era exactamente la situación que había temido. Una emergencia emocional donde su mudez podría ser una limitación real. Pero entonces recordó algo. Se separó suavemente de Itzel y fue a buscar su guitarra vieja, la que no había tocado desde el accidente. Sus dedos, rígidos por la falta de práctica, encontraron lentamente los acordes de la canción de cuna que su madre solía cantarle.
No podía cantar las palabras, pero la melodía llenó la habitación con una ternura que las palabras no habrían podido igualar. Itzel se calmó gradualmente, sus sollozos convirtiéndose en respiración regular mientras Emilio tocaba. ¿Puedes dormir conmigo esta noche?, preguntó con voz pequeña. Emilio asintió y se acostó junto a ella, manteniendo la guitarra cerca por si la necesitaba de nuevo. Esa noche durmió muy poco, pero cada vez que Itzel se movía inquieta, él tocaba suavemente algunos acordes hasta que se tranquilizaba. La mañana siguiente, Itzel despertó más calmada, pero claramente afectada por la pesadilla. ¿Crees que soy inútil?, le preguntó mientras desayunaban. Emilio dejó su tenedor y tomó su pizarra. Escribió en letras grandes: «Eres mi estrella». Las estrellas nunca son inútiles. ¿Pero qué si no soy lo suficientemente buena? ¿Qué si la señora decide que debo ir con tío Ramón? Emilio escribió: «Entonces lucharé por ti, y si pierdo, seguiré luchando, y si vuelvo a perder, lucharé otra vez. No me voy a rendir nunca». Itzel estudió las palabras por un largo momento. «¿Prometes?». En lugar de escribir, Emilio le tendió su meñique. Itzel sonrió y enlazó el suyo con el de él. «Promesa de meñiques», dijo solemnemente. «Esas no se pueden romper». La cuarta semana trajo la evaluación final. La doctora Moreno regresó, esta vez acompañada de la señora Rodríguez y otro funcionario que Emilio no conocía. «Esta es la evaluación final», explicó la señora Rodríguez. «Necesitamos ver cómo manejan una situación típica de familia». Habían traído una serie de escenarios para evaluar. ¿Qué haría Emilio si Itzel se lastimara? ¿Cómo manejaría una rabieta? ¿Cómo la ayudaría con la tarea? ¿Cómo establecería límites? Para la prueba de primeros auxilios, fingieron que Itzel se había cortado la mano. Emilio respondió calmadamente, limpiando la herida imaginaria, aplicando presión y escribiendo instrucciones claras para Itzel sobre lo que necesitaba que hiciera para ayudar. Para la prueba de disciplina, le pidieron a Itzel que actuara como si hubiera roto algo valioso. Emilio se acercó, evaluó la situación y luego escribió en su pizarra: «Estás lastimada. Eso es lo más importante. Los objetos se pueden reemplazar». La doctora Moreno sonrió mientras tomaba notas. Para la prueba académica, le dieron a Itzel problemas de matemáticas apropiados para su edad. Emilio se sentó junto a ella y cuando se frustró con un problema particularmente difícil, él tomó pequeños objetos del taller para ayudarla a visualizar el problema. 5 bloques de madera, escribió en la pizarra, menos 3 bloques que usamos para otro proyecto. ¿Cuántos nos quedan? Itzel contó los bloques físicos y sonrió cuando llegó a la respuesta correcta. «Él me enseña mejor que mi maestra anterior», le dijo a la doctora Moreno, «porque me deja tocar las cosas para entender». Al final del día, los evaluadores se reunieron en el patio para discutir sus observaciones. Emilio e Itzel esperaron en el taller, ella dibujando mientras él fingía trabajar en un proyecto, aunque en realidad toda su atención estaba enfocada en las voces murmurantes afuera. Finalmente, la señora Rodríguez los llamó. «Hemos terminado nuestras evaluaciones», anunció. «Nos reuniremos con el juez mañana para presentar nuestras recomendaciones». «¿Qué van a recomendar?», preguntó Itzel con voz temblorosa. La doctora Moreno se acercó y se puso en cuclillas frente a ella. «Vamos a recomendar que te quedes con tu papá, donde claramente perteneces». El grito de alegría de Itzel se escuchó probablemente en todo el pueblo. Se lanzó a los brazos de Emilio, quien la levantó y la hizo girar, ambos con lágrimas en los ojos. «Pero hay una condición», continuó la señora Rodríguez. «El señor Herrera debe completar un curso de paternidad y primeros auxilios y debe establecer un plan de comunicación de emergencia más formal». Emilio asintió vigorosamente. Haría cualquier cosa que le pidieran. Esa noche, mientras Itzel dormía pacíficamente en su cama, Emilio se sentó en el patio bajo las estrellas y sintió que finalmente podía respirar. Habían pasado la prueba. En un día, sería oficialmente el padre de Itzel, pero sabía que la verdadera prueba no había sido los últimos 30 días. La verdadera prueba sería cada día del resto de sus vidas, asegurándose de que su pequeña estrella siguiera brillando. El sol de enero pintaba el patio de la casa con una luz dorada y suave que contrastaba con el frío matutino típico de la temporada seca en San Miguel de Allende. Emilio trabajaba en su taller, dando los toques finales a un proyecto especial, mientras escuchaba la voz alegre de Itzel
practicando su lectura en la mesa pequeña que había hecho para ella. El carpintero y su hija vivían felices en su casa de adobe, leía Itzel en voz alta, siguiendo las palabras con el dedo. Él no podía hablar con palabras, pero sus manos contaban las historias más hermosas del mundo. Emilio sonrió mientras lijaba cuidadosamente la superficie de madera. Itzel había estado escribiendo sus propios cuentos durante las últimas semanas, historias sobre carpinteros mudos y niñas valientes que se encontraban y se salvaban mutuamente. La maestra nueva del pueblo, la señorita Ana, había quedado tan impresionada con su creatividad que había sugerido que Itzel participara en un concurso de escritura regional. «Papá», la voz de Itzel cortó sus pensamientos. «Ya terminé mi historia. ¿Quieres escucharla?» Emilio dejó sus herramientas y se acercó, limpiándose las manos en el delantal de cuero. Se sentó en la silla que había colocado junto a la mesa de Itzel y asintió con entusiasmo. «Se llama La niña que encontró su voz», anunció Itzel solemnemente. Había una vez una niña que pensaba que no valía nada, porque otras personas le habían dicho que era inútil. Pero un día conoció a un hombre que no podía hablar, y él le enseñó que las palabras más importantes no siempre se dicen con la boca. Mientras Itzel leía, Emilio sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. En 6 meses, había visto a su hija transformarse de una niña asustada y silenciosa en una pequeña escritora confiada, que expresaba sus sentimientos con una madurez que constantemente lo sorprendía. La adopción se había finalizado oficialmente 3 meses atrás, en una ceremonia simple en el juzgado de la capital. Ramón había intentado apelar una vez más, pero sin evidencia convincente de que podía ofrecer un mejor hogar que el que Itzel ya tenía. Su caso había sido desestimado permanentemente. La doctora Moreno había presentado un informe tan favorable que el juez había declarado que raramente había visto una relación padre-hija tan fuerte y saludable. «¿Qué piensas de mi historia?», preguntó Itzel interrumpiendo sus recuerdos. Emilio tomó su pizarra y escribió: «Creo que eres la escritora más talentosa que conozco, y creo que esa niña de tu historia es muy afortunada de haber encontrado a alguien que la viera por quien realmente era». «¿Como tú me viste a mí?», preguntó Itzel con una sonrisa. «Como tú me viste a mí», escribió Emilio en respuesta. Era cierto. Mientras él había visto en Itzel a una niña que necesitaba amor y protección, ella había visto en él a un padre que no necesitaba palabras para comunicar su cariño. Ambos habían sido rescatados. Ambos habían encontrado la familia que no sabían que estaban buscando. El sonido de pasos en el sendero de grava les anunció la llegada de visitantes. Emilio se asomó y vio a la licenciada Hernández acercándose, pero esta vez no venía sola. Una niña de aproximadamente la edad de Itzel caminaba junto a ella, con la misma expresión reservada que Itzel había tenido cuando llegó por primera vez. «Buenos días», saludó la licenciada Hernández con una sonrisa. «Espero que no les moleste que hayamos venido sin avisar». «Licenciada», Itzel corrió a abrazarla. En los meses que habían pasado desde la adopción, la abogada se había convertido en una especie de tía honoraria, visitando regularmente para ver cómo progresaba la nueva familia. «Te presento a Sofía», dijo la licenciada, señalando a la niña que se escondía tímidamente detrás de ella. «Tiene 9 años y, bueno, está en una situación similar a la que tú estabas hace 6 meses». Emilio entendió inmediatamente. Miró a la niña, que tenía el mismo aire de alguien que había aprendido a no esperar demasiado del mundo, y sintió una punzada familiar en el pecho. «¿No tiene familia?», preguntó Itzel suavemente. «Tiene una abuela que ya no puede cuidarla», explicó la licenciada Hernández. «Y no hay otros parientes dispuestos a hacerse cargo. Pensé que tal vez ustedes dos podrían hablar con ella, contarle cómo es tener una familia real». Itzel se acercó lentamente a Sofía. «¿Tienes miedo?», le preguntó con voz gentil. Sofía asintió casi imperceptiblemente. «Yo también tenía miedo», continuó Itzel. «Pero mira». Se dirigió a Emilio y comenzó a hablar con él usando los gestos que habían perfeccionado juntos. Emilio respondió con sus propias señas y pronto estaban teniendo una conversación completa sin decir una palabra. «¿Qué están diciendo?», preguntó Sofía, curiosa a pesar de su timidez. «Él me está preguntando si quiero que hagamos chocolate caliente para nosotras», tradujo Itzel. «Y yo le estoy diciendo que sí y que si puedes quedarte a almorzar». Sofía miró a Emilio con asombro. «¿De verdad puede entender todo eso?».
Puede entender más que la gente que sí habla, respondió Itzel con convicción, porque él realmente escucha, con los ojos, con el corazón. Durante el almuerzo, Emilio observó cómo Itzel tomaba naturalmente el rol de hermana mayor, explicándole a Sofía cómo funcionaban las cosas en su casa, mostrándole sus dibujos y sus historias, y poco a poco, logrando que la niña nueva se relajara. ¿Tu papá nunca se enoja?, preguntó Sofía. Claro que se enoja a veces, respondió Itzel, pero no grita. Cuando estoy haciendo algo mal, él se sienta conmigo y me explica por qué está mal. Y cuando estoy triste, él hace cosas especiales para hacerme sentir mejor. ¿Cómo qué? Como hacer mi mueble favorito, o tocar la guitarra, o enseñarme a tallar madera. O a veces solo se sienta conmigo y me deja estar triste hasta que esté lista para estar feliz otra vez. Emilio sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No se había dado cuenta de que Itzel había observado tan cuidadosamente sus métodos de paternidad o que los había encontrado tan efectivos. Después del almuerzo, la licenciada Hernández pidió hablar con Emilio en privado. Sé que es mucho pedir, comenzó, pero el sistema está saturado. Sofía es una niña muy especial, pero ha pasado por muchas familias temporales. Nadie parece entender cómo conectar con ella. Emilio escribió en su pizarra: ¿qué le pasó a su abuela? Se está muriendo. Cáncer. Quiere asegurar que Sofía tenga un hogar bueno antes de... La licenciada no terminó la frase. Emilio miró hacia el patio, donde Itzel estaba mostrándole a Sofía cómo alimentar a las gallinas. Las dos niñas reían mientras los pollos corrían alrededor de sus pies. No te estoy pidiendo que la adoptes inmediatamente, continuó la licenciada, pero tal vez podrías considerar ser su familia temporal mientras encontramos una solución permanente. Emilio escribió: ¿qué piensa Itzel? ¿Por qué no le preguntas? Emilio se acercó a las niñas. Itzel, ¿puedes venir un momento? Itzel se acercó, y Emilio le escribió la situación en su pizarra. Los ojos de Itzel se iluminaron. ¿Podríamos? ¿De verdad?, preguntó con emoción. Sería como tener una hermana. ¿Estás segura?, escribió Emilio. Sería mucho trabajo, y tal vez no sea permanente. Papá, dijo Itzel tomando sus manos, tú me salvaste cuando nadie más quería hacerlo. Ahora podemos salvar a Sofía juntos. Además, añadió con una sonrisa traviesa, ya le prometí que le enseñaría a hablar con las manos. Esa noche, después de que Sofía se hubiera quedado dormida en un colchón temporal en el cuarto de Itzel, Emilio se sentó en el patio con su hija. ¿Estás feliz?, escribió en su pizarra. Estoy completa, respondió Itzel. Antes de conocerte no sabía lo que era una familia de verdad. Ahora lo sé, y quiero que Sofía también lo sepa. ¿No tienes miedo de que sea difícil? Todas las cosas buenas son difíciles, respondió Itzel, usando una frase que él le había enseñado. Pero lo difícil se vuelve más fácil cuando no lo haces solo. Un año después, Emilio estaba terminando de construir una cama litera para el cuarto que ahora compartían sus dos hijas. Sofía había sido adoptada oficialmente después de que su abuela muriera pacíficamente, sabiendo que su nieta estaba en las mejores manos posibles. La casa que una vez había sido el refugio silencioso de un hombre solitario, ahora resonaba con risas, conversaciones y la música constante de una familia que había encontrado la manera de comunicarse perfectamente sin necesidad de palabras perfectas. Itzel, ahora de 9 años, se había convertido en la traductora oficial de la familia cuando llegaban visitantes que no entendían el lenguaje de señas que habían desarrollado. Sofía, de 10 años, había resultado ser increíblemente talentosa con las herramientas y pasaba horas en el taller aprendiendo carpintería de Emilio. ¡Papá!, las dos niñas entraron corriendo al taller. La señorita Ana dice que Itzel ganó el concurso de escritura. Emilio dejó caer su martillo y abrazó a Itzel, quien sostenía orgullosamente un certificado y una medalla pequeña. «Léele lo que escribiste», insistió Sofía. Itzel se aclaró la garganta dramáticamente. «Mi historia se llama El hombre que hablaba con las manos. Se trata sobre un carpintero que no podía hablar con palabras, pero que podía construir amor con madera y enseñar a dos niñas que la familia no se trata de la sangre que compartes, sino del corazón que decides compartir». Emilio sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Tomó su pizarra y escribió: «Estoy más orgulloso de ti de lo que las palabras pueden decir». «Bueno», dijo Itzel con una sonrisa, «es bueno que no necesites palabras para decirlo». Esa noche,
Las 3 personas que ahora formaban la familia Herrera se sentaron en el patio bajo las estrellas. Emilio tocó su guitarra mientras sus hijas cantaban canciones que habían aprendido en la escuela. Los vecinos, acostumbrados ahora a estos conciertos familiares, a veces se acercaban para escuchar desde la calle. «¿Papá?», preguntó Sofía. «¿Crees que siempre seremos una familia?». Emilio escribió en su pizarra: «Las familias verdaderas son para siempre, no importa lo que pase». «¿Promesa de meñiques?», preguntó Itzel. Los 3 entrelazaron sus meñiques bajo la luz de las estrellas, y Emilio supo que había encontrado finalmente su lugar en el mundo. No era solo un carpintero mudo viviendo en soledad, era un padre, un protector, un constructor de sueños y de hogares. Y en el cielo nocturno de San Miguel de Allende, 3 estrellas brillaban con una luz especial, recordándole que a veces las familias más hermosas son las que se encuentran en los lugares más inesperados.